Juntos por el Cambio logró la reelección con el 80,9% de los votos. Verónica Upi, de Unidos por Cabrera, que contó con el apoyo del gobernador Schiaretti, solo el 19,1%. Y la participación ciudadana fue del 62%. La inflación de marzo fue 7,7%, según publicó el INDEC. El aumento de precios alcanzó el 104,3% en los últimos 12 meses. En el primer trimestre del año la suba fue del 21,7%. Los mayores incrementos los tuvieron el rubro educación, prendas de vestir y alimentos y bebidas no alcohólicas. El ministro de Economía, Sergio Massa, participó en Washington de la reunión de primavera, por estar en el hemisferio norte, del FMI y el Banco Mundial, donde cuestionó el proceso de endeudamiento emprendido durante la gestión de Mauricio Macri. Y esto lo agrego yo, que debió rechazar el gobierno y no hacerse cargo. Solo sirvió para financiar fuga de capitales o formación de activos externos en una operación llevada adelante por el fondo en 2018 y que de alguna manera, a partir de 2019, en una negociación que fue en paralelo a la pandemia y la Argentina, sin acceso al mercado de crédito, nos puso en una enorme dificultad que pagamos con un enorme impacto inflacionario por los niveles de emisión, mientras la Argentina no accedía al crédito. Luego de que Viviana Canosa y Laura Di Marco lanzaran mensajes de odio contra la hija de la vicepresidenta Florencia Kirchner, iniciará acciones legales. Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no está todo permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando, aseguró. Tras la multitudinaria movilización a tribunales, promueven un acto el 25 de mayo en la avenida 9 de Julio. Ese día se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Hoy se reúne la mesa de Ensenada, que integran distintos sectores para organizar la convocatoria. Clarín echó a por lo menos 48 trabajadores sin justificación. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, realizó ayer una asamblea en las puertas del diario. Declaró el paro general de actividades. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y dejó en suspenso los despidos y la medida de fuerza. Bueno, esa medida me parece bien, ¿Cómo van a despedir los empleados? Que se bajen un poquito los sueldos ellos, ¿no? O que dejen de pagarle tanto a los periodistas para que digan lo que ellos quieren que digan. No es la primera vez que el grupo echa trabajadores. El secretario de Asuntos Profesionales de CIPREVA, Matías Servila, recordó en diálogo con Telam. En el 2000 hubo 117 despidos, incluyendo la comisión interna de aquel momento, y en el 2000 hubo 600 retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. Después, en el 2019, hicieron 65 despidos y ahora hacen 48. A ver, otra noticia dice, persona no grata. La jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, llegó ayer a la Argentina y se reunirá hoy, ya se reunió seguramente, con el ministro de Defensa Jorge Tayana. La funcionaria había admitido en enero pasado que el interés de los norteamericanos en nuestra América eran las enormes reservas de recursos naturales. Y había dicho, tenemos que empezar nuestro juego en relación al litio que se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Yo a esa persona le sacaría patadas, no la recibiría en el país. Porque vienen a robarnos, nada más. Sí, nos van a encajar aparte, como Argentina necesita armarse, nos van a encajar todos esos
cachivaches que ellos tienen obsoletos, como han hecho siempre. Yo, funcionario nacional, no los recibo, así de simple. El Encuentro Patriótico y el Bloque Social por el Trabajo convocan a marchar para repudiar la presencia en nuestro país de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, de la que hablaba, ¿ves? Y en rechazo a las políticas planificadas por el Fondo Monetario Internacional para la Argentina y la región. La concentración fue hoy a las 10 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizar al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Defensa. Ahora, con las consignas, fuera yanquis. Ahora vos fíjate, la única emisora que se hizo eco de eso fue la televisión rusa. Mirá vos. Y yo leí la noticia. Tenemos, hablando de, bueno, no de la televisión rusa, sino de los informes que tenemos para pasar. Hasta acá no me voy a leer lo de Infosiberia, porque me parece, si bien es importantísimo lo que dice, tenemos esos audios. Sí, lo tengo a Borroni. Tenés Borroni, tenés a Gadban. Y sigo con problemas con el buscador. O sea, qué pena. Y las palabras clave, Borroni o alguna otra cosa contra los ex funcionarios de Cambiemos y todo eso, no me funciona el buscador. Casualidad. Qué terrible, cómo manejan los medios, che, ¿dónde está la democracia? Felizmente, como yo tengo otros conocimientos, bueno, lo pude hackear por otro lado y poder encontrar el archivo para poderlo pasar. ¿Vamos con eso? ¿Lo tenés listo? Sí, lo tengo listo acá. Vamos con eso. Así lo podemos escuchar. Bien. Es muy interesante. 10:30 Borroni. Bueno, en realidad 10 de la mañana 32 minutos. El periodismo a la manera de Fernando Borroni. Algunas reflexiones que puede generar las elecciones que se dieron ayer en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén, que pueden servir como insumo para analizar las elecciones que se vienen en las distintas provincias y claro está a nivel nacional. La verdad es que lo primero que me parece que hay que tener en cuenta es que ningún espacio político por sí solo va a poder consolidarse en las elecciones futuras. ¿Qué muestra Neuquén y muestra Río Negro? Y aquí abro un paréntesis y aclaro, no voy a comparar elecciones provinciales con lo que sucede a nivel nacional, simplemente quiero arrojar algunas enseñanzas que uno entiende humildemente que pueden servir al análisis de lo nacional, pero que no hacen una relación directa. En las dos provincias ganaron coaliciones, en las dos provincias. Por eso decía que ningún espacio político per se, por sí solo, consolidó su triunfo. Se ha terminado de hace tiempo, y me parece que se está fortaleciendo en este presente, la lógica del partido, el partido único que termina ganando una contienda electoral, sino que es ese partido con otros tantos, o con movimientos sociales, o con alianzas regionales. Bien, en Neuquén ganó una coalición que tiene distintas expresiones del arco ideológico, tanto en Neuquén como en Río Negro. No sé si es bueno o malo para la política, digo, es un hecho de la realidad. Fíjense como ejemplo contrario a esto lo que sucede entre Leu. Entre Leu gana Juntos por el Cambio, con el 32% de los votos, pero tenemos un peronismo que fue dividido, por lo menos, en más de 4 listas. Entonces, fue por un lado el kirchnerismo, por el otro lado el PJ. Esto hizo, entre otras cosas, que, con poco, porque apenas el 32%, gane entre Leu Gerardo Merino, que es el hombre de Juntos por el Cambio. Entonces, la unidad y las coaliciones de gobierno que continúan siendo el desafío de la dirigencia política. Ahora, tiene un desafío mayor que es hacer de esa unidad electoral una unidad política que sintetice qué provincia o qué país se quiere. Pero la coalición entonces y la unidad están fuera de discusión en la política argentina. Un candidato o candidata fuerte sí, pero con una espalda política que se la den distintos matices.
Una segunda enseñanza que dejan estas elecciones es que los porcentajes con los que los victoriosos se imponen es poquito, ¿eh? Está bien, ustedes me dirán, en Río Negro se llevó al 40%. Sí, está bien, en el caso de Río Negro, sí, insisto, en una coalición muy grande. Ahora, va a rondar en las provincias, fue así, y a nivel nacional seguramente con elecciones que no superen el 34-35% de los votos, y sobre todo a nivel nacional. El escenario de fragmentación en términos electorales empieza a visorarse de alguna manera. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Depende de la provincia, te alcanza para ganar en primera vuelta o no, como fue en este caso de estas dos provincias. En otro tenés que ir a un balotaje. Pero lo que sí está claro es el porcentaje de pocos votos con los que podés llegar a gobernar una provincia. Quiero decir, con el 35% de los votos gobernaste una provincia, vas a gobernar una provincia. O sea que tenés el 65% del electorado que no quiere que seas gobernador. Son números, insisto, a tener en cuenta. Y una tercera y última enseñanza es que empieza a haber una lógica, porque lo que le da el triunfo a Figueroa en Neuquén, y puede terminar con el movimiento popular neuquino después de 60 años, es que tiene un discurso muy propio de la provincia, muy propio de su territorio. Quiero decir, empiezan estas lógicas regionales para conducir la política. Basta de la gran idea nacional del acompaño a tal dirigente a nivel nacional y por eso me van a votar a nivel provincial. Eso está empezando a desaparecer. Entonces, esta lógica de fortalecimiento, de representatividad de lo cotidiano en las grandes discusiones es lo que va a ir torciendo el pulso de las elecciones. Insisto, hoy el problema en la Argentina es la cotidianeidad. Es qué dirigente, qué gobernador, qué presidente o presidenta me puede resolver la cuestión cotidiana, porque las discusiones ideológicas siempre necesarias, las discusiones de las grandes batallas políticas siempre necesarias, la pueden dar aquellos que no tienen un problema para llegar a fin de mes, pero hoy más de la mitad de la Argentina lo tiene. Por tanto, la discusión es por la cotidianeidad. Unidad, cotidianeidad y regionalidad parecen ser las tres palabras que se empiezan a expresar en las urnas y que pueden marcar el camino de las elecciones que vienen. La columna de Fernando Borroni. Bueno, ahora me voy a pasar desde mi celular, un informe muy importante del periodista Osvaldo Gadban, que también en contacto con Radio Caput, que habla de el cuento de la dolarización es como el de la pobreza cero. Escuchen qué importante es esto. A ver, cuénteme un poquito lo de las elecciones en Neuquén. ¿Es justicialista o no ese partido que ganó por primera vez al Movimiento Popular Neuquino? Bueno, recordemos que el Movimiento Popular Neuquino es una expresión de lo que en un tiempo se llamaba el peronismo sin Perón, el peronismo que para poder participar en los años de la proscripción se presentaban como Movimiento Popular Neuquino y otros en otras provincias tenían el Movimiento Popular de su provincia. Y en aquel tiempo ganó y tuvieron suerte porque no les anularon las elecciones hace 60 y tantos de años. O sea que ellos vienen históricamente del peronismo, porque era justamente los años en que el pueblo peronista no podía votar. El pueblo peronista no podía elegir y ser elegido, digo, libremente. Mira, es un frente como bastante contradictorio, un frente bastante amplio, en el que difícilmente Mauricio Macri podría adjudicarse los resultados como una victoria, porque Gutiérrez, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, fue un aliado bastante cercano a Macri, y es el gobernador que ha perdido. Bien, bueno, yo sé que está conformado por algunos peronismos y el Frente de Todos casi como que decidió retirarse, salió tercero, pero no le dieron mucha bola a esta elección. Es la provincia de Vaca Muerta, Gadban. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué Vaca Muerta? No te sabes qué curioso. Vaca Muerta es una vaca vivita y coleando porque básicamente el peronismo, pero también otros partidos. Esto incluye hasta el voto de Carlos Menem aquella vez y el voto de legisladores del radicalismo permitió la nacionalización del 51% de las acciones de YPF
Y esa es la clave del desarrollo de Vaca Muerta. Claro. Esa es la clave. Porque Vaca Muerta está ahí hace decenas de millones de años. Digamos, eso está ahí hace decenas de millones de años. O desde la era del petróleo, 150, y nadie lo explotó. Y las empresas privadas estaban ahí desde el comienzo de los años 90. Y hay empresas privadas en el rubro petrolero desde antes. Porque siempre hubo empresas privadas en el rubro petrolero. Y nadie había explotado Vaca Muerta. Está bien, es cierto. Es una formación no tradicional. Esa tecnología antes no existía. Pero en los largos años en que Repsol estuvo en Vaca Muerta, tenía la tecnología y no la explotaba. Vaca Muerta es el ejemplo más claro de cómo la intervención del Estado, incluso una estatización, incluso el Estado como empresario, genera un formidable desarrollo económico que permite también el desarrollo de empresas privadas. Ese es un ejemplo de que el discurso del privatismo absoluto es falso. Vaca Muerta demuestra que si el Estado actúa en la economía, el Estado también puede generar riqueza genuina y creación de empresas privadas. Ese es el ejemplo de Vaca Muerta. Y bueno, no sé finalmente cómo quedará este gobernador, qué postura va a tomar, pero sería muy triste que Vaca Muerta hubiera quedado en manos del PRO, realmente, porque la hubieran matado. Por eso, dos veces hubieran matado. no quedó ni en manos del peronismo ni en manos del PRO. Está ahí en aguas de borrajas. Pero cuénteme qué pasó también en la Patagonia. Hubo elecciones entre Leu, Milei anda por allí distribuyendo ideología extraña de la dolarización. Cuénteme un poco de eso. Bueno, mira, es complicada la situación política de la Argentina. La Argentina tiene una situación económica que lo que la hace más compleja principalmente es la debilidad del Estado ante los grandes grupos económicos y el brutal endeudamiento que nos condiciona permanentemente. Si el gobierno de Milei, Macri y Larreta no nos hubiera endeudado como nos endeudó, no solo con el fondo, sino también con los privados, hoy la Argentina estaría floreciente, porque el Producto Bruto no para de crecer, porque hace 30 meses que crece ininterrumpidamente el empleo registrado, lo que vulgarmente se dice empleo en blanco, porque la industria ha tenido una formidable recuperación, porque en junio, julio, comienza ya a utilizarse el gasoducto y la posibilidad de exportar. Digo, hay números de la economía que son positivos, pero nada nos alcanza, porque ya nos dejaron metidos en la trampa de la deuda externa. Ahora bien, va Milei al sur, apenas llega a esa tierra nuestra, bendita, tierra de fuego, justamente Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y le dice a los que lo reciben: voy a eliminar todos los subsidios. Pero creo que todos los que estaban ahí recibiéndolo viven de los subsidios. Sí. Tierra del Fuego sobrevive, existe y ha crecido gracias a los subsidios, tanto a la energía eléctrica y al gas, porque de lo contrario los precios en el sur serían impagables para la población, pero también serían impagables para la actividad económica, y los subsidios que reciben también las industrias que están en el sur. Si eliminan los subsidios, equivale como a eliminar Tierra del Fuego. Entonces digo, hay un problema político, hay un problema ideológico, hay un problema de conocimiento. Este es el problema principal. O posiblemente sea la voluntad. En Tierra del Fuego se caracteriza más que nada por una tierra industrial, no es que vive de la ganadería. Y lo que más le puede importar, no tiene litio tampoco. Lo que le importa es el litio y lo que le importa la pampa húmeda. Entonces, ¿qué Tierra del Fuego? Que se arreglen como puedan. A mí el negocio, para mí, va a ser esto. Y nada de subsidios. Bueno, hay gente que le cree y que lo quiere y que le encanta que sea peludo, que grite y que grite contra una clase política a la cual él mismo pertenece. Bueno, este es el problema, porque el que lo va a votar es un pibe posiblemente que estudia en la Universidad de Córdoba, de La Matanza, y es un taxista. Es toda esa gente que va a ser totalmente perjudicada. Claro, mira, ahora lanzan, yo siempre le he tenido terror a esto. Yo le decía a una compañera, me acuerdo en 2017, mira, le decía, yo tengo terror que lancen esta consigna, decía. Yo en el 2017 que no entendía por qué no la lanzaban como consigna, como nueva engaña pichanga, como nueva zanahoria, la consigna de la dolarización. Ahora la están instalando y la ponían nada más y nada menos que Domingo Cavallo. ¿Viste? Eso es como... Mira,
esperar llevarle el apunte a lo que sugiere Domingo Cavallo sería como llevarle el apunte a lo que sugiere la doctora Rímolo. Sí, claro, totalmente. Digamos, las consecuencias concretas han sido igual de caóticas y de negativas. Y plantean el tema de la dolarización. Hoy, ya en medio de la campaña electoral, la dolarización para mí es una cosita como la pobreza cero. Pero si ya lo hizo Ecuador, lo probó Cavallo en Ecuador con Claro. Buchanan, y están muy mal, un 70% de pobres. La dolarización no soluciona nada. No solo no soluciona nada y tampoco la van a llevar adelante, eso es falso, sino que, por eso digo que es como la pobreza cero, una consigna mágica sin fundamento. Para dolarizar, primero, habría que producir más o menos una devaluación de entre el 300 y el 400%. Yo le pregunto al que sueña con esa fantasía, ¿está dispuesto a bancarse que lo que hoy vale 1.000 valga 4 o 5.000 pesos de un día por el otro? ¿Cree que va a sobrevivir? ¿Quién va a sobrevivir a una devaluación de semejantes proporciones? Además, si fuera bueno, si fuera beneficioso que un Estado permitiera que la moneda que utiliza sea una moneda emitida y gobernada por otro Estado. Si eso fuera bueno, yo me pregunto, ¿por qué los Estados Unidos se negaron a seguir utilizando la libra esterlina cuando la libra esterlina estaba 100% garantizada en oro y era la moneda más estable y más poderosa del mundo? ¿Por qué los Estados Unidos, en vez de usar la libra esterlina, o sea, la moneda inglesa, usaron el dólar? ¿Por qué los coreanos, cuando estaban ocupados por los japoneses y buscaron independizarse, además de los japoneses, no querían usar los yen y terminaron desarrollando una moneda propia? Y hoy son una potencia económica en escala planetaria. O los chinos. ¿Por qué ninguno de los países más desarrollados del mundo? ¿Por qué ninguno de ellos acepta usar la moneda emitida por otro país? Porque eso equivale a renunciar a tener instrumentos de política económica propios. Soberanía. Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos un problema nosotros en el lenguaje. Nosotros hoy decimos soberanía y eso para el 50% de la población no dice nada. Tenemos que asumirlo. Si nosotros no asumimos el estado de conciencia del pueblo argentino, vamos a hablar con un lenguaje que no llega. La palabra soberanía no dice mucho. Es como decirle, en todo caso, pongámosle ejemplos concretos. No le pidamos a la gente que crea en lo que nosotros creemos 100% porque está visto que no pasa. Si nosotros usamos una moneda acuñada, gobernada por otro Estado, es como si nosotros fuéramos al supermercado, como diría Jauretche, con la libreta de compras del supermercado. Es como si nosotros le preguntásemos al patrón cuánto nos quiere pagar y que él decida. O lo digo al revés. ¿Por qué los patrones no le preguntan a los trabajadores lo que los trabajadores quieren cobrar? Es lo mismo. Renunciamos a tener algún poder de decisión. El poder de decisión pasa a estar en otra parte, no aquí, con todo lo que nosotros tenemos condicionada nuestra capacidad de decidir. Si nuestra moneda está devaluada y si nuestra moneda no tiene estabilidad, en parte tiene que ver con el debilitamiento del poder del Estado argentino. Tenemos un Estado débil, muy débil, que se debilitó profundamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo digo esto, la utilización de la moneda extranjera es un símbolo colonial. Si ser colonia fuera bueno, ¿por qué los Estados Unidos quisieron dejar de ser colonia de la más grande potencia económica de la época? Totalmente de acuerdo, Galván. De eso se trata, lógica pura. Pero no te la enseñan. No te la enseñan y no hay medios que difunden este tipo de cosas. Por eso estamos nosotros y tenemos el lujo de estar con usted todos los lunes para este tipo de análisis. Un gran abrazo, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. El lujo lo tengo yo. Abrazo para todos. Chao, querido. Buena suerte. Osvaldo Galván con nosotros en Leo Greco con K. Espectacular el informe de Galván. Dolarizar es colonizar.
Exactamente. Dolarizar es colonizar, argentinos, por favor. En este momento somos una neocolonia. No se dejen llenar la cabeza con la dolarización. Nuestra moneda tiene que volver a ser fuerte, nuestra moneda. Y esta deuda que estamos pagando... Deberían pagarlos aquellos que la contrajeron. Y no el pueblo como siempre. Esa deuda debió ser rechazada. Y toda esa gente que estuvo en ese gobierno que nos endeudó endemoniadamente debería estar presa. Devolviendo peso por peso, dólar por dólar, la deuda infame que nos volvieron a meter cuando el presidente Kirchner había limpiado esa deuda, había pagado la deuda de antes. ¿Por qué vino esta manga de crápulas y nos volvió a endeudar? Y estamos ahora comiendo tierra de vuelta. Y no te olvides que el método que utilizó Macri es el mismo, se lo copió a Rivadavia. Sí. Rivadavia endeudó el país en 100 años. Mira cómo, ¿Y quién terminó de pagar la deuda? En el primer gobierno de Perón. Perón. Y la segunda vez, Néstor, peronista también. O sea, no se caguen en los peronistas, porque son los únicos gobiernos que sacan el país adelante. Así es. Y después vuelve la derecha y lo vuelve a hundir, lo vuelve a endeudar y nos vuelve a cagar, perdón la palabra. Y que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que estar bien informados. Sí, lo principal. Por favor. Es así. Bueno, Tony, ¿qué tienes? Bueno, ¿tenemos peroncho? ¿Que nos levante el ánimo? ¿O no? ¿O qué tenés? Lo tengo que buscar. Ah, bueno, no. Dale, porque ya nos quedan 5 minutos. Bueno, ¿cómo pueden influir los terremotos en la geopolítica? A ver. Este es un artículo de Mariano Sarabia. Hace 1 o 2 semanas, 2 terremotos afectaron a Turquía y Siria. Fueron 2 terremotos seguidos de 7,8 y 7 grados en la escala de Richter. Y que dejaron, hasta ahora, más de 7.000 muertos, decenas de miles de heridos y enormes daños materiales. Estamos hablando de la zona de Anatolia, el sur de Turquía y el norte de Siria, donde está su segunda ciudad, Alepo. Esta zona del norte de Siria ya venía siendo castigada por la mal llamada guerra civil, que es en realidad una guerra de Occidente contra Siria, primero con el Estado Islámico y luego con el llamado Ejército Libre Sirio, o rebeldes armados por Occidente. En el caso de Turquía, es una zona habitada principalmente por kurdos. En Turquía hay unos 25 millones de kurdos, tratados por Turquía como ciudadanos de segunda. Eso explica, en parte, la falta de infraestructura y de preparación para estas contingencias. Por ejemplo, el terremoto de Chile del 2010 fue de 8,8 grados y dejó muchos menos víctimas porque había previsión. Pero, ¿qué tiene que ver una catástrofe natural con la política? Mucho. Por ejemplo, acordate del terremoto de 1944 de San Juan y cómo influyó en la irrupción de un movimiento político que cambiaría la Argentina, el peronismo. En este caso también, este drama podría tener derivaciones geopolíticas importantes, como también las tuvo la pandemia. Turquía viene desde hace tiempo alejándose de Occidente y acercándose a Rusia. Algo novedoso, porque históricamente fue un fiel aliado de los Estados Unidos en la región. Pero el viernes 4, 3 días antes del terremoto, el ministro del Interior de Turquía le dijo al embajador estadounidense frases como esta: «Saca tus sucias manos de este país. Conozco a los periodistas a los que les haces escribir lo que tú quieres. Sé muy bien que te gustaría generar conflictos internos.
Cada vez que llega un embajador de Estados Unidos, empieza a conspirar y a buscar un golpe de Estado. En este contexto, hay que ver con atención cómo y de dónde llega la ayuda humanitaria tras los terremotos. Inmediatamente Vladimir Putin habló con su par turco Erdogan. No sucedió lo mismo con Biden ni con ningún líder europeo. Rusia mandó sus equipos técnicos y hasta aviones. Desde Occidente solo llegaron declaraciones de solidaridad y pesar. Esto podría profundizar el cortocircuito de Turquía con Occidente y su acercamiento a otros polos de poder como Rusia y China. Si eso ocurre, se produciría otro terremoto, pero político, en el seno de la OTAN. ¿Por qué Turquía tiene el segundo ejército de la OTAN, luego de Estados Unidos? Y justamente la OTAN está librando una guerra contra Rusia, tomando como rehén a Ucrania. Desde otro ángulo, también hay que ver si este drama compartido hace que Turquía y Siria empiecen a colaborar, siendo que en los últimos años han estado muy enfrentados. Eso podría cambiar la ecuación geopolítica de la región. Lo mismo ocurre con Armenia, país que tiene las fronteras cerradas con Turquía desde hace años. Turquía aún no reconoce su responsabilidad en el genocidio armenio de 1915 y apoya incondicionalmente a Azerbaiyán en sus ataques a Nagorno-Karabaj. Una colaboración armenia con Turquía podría cambiar esa situación, al menos paulatinamente. Son todas incógnitas, pero posibilidades de consecuencias geopolíticas derivadas de los terremotos de tiempo atrás. Muy, pero muy interesante esta nota. Realmente súper. Bueno, y tendría, pero ya no es hora, tengo algo muy jugoso de algo que le sucedió a Patricia Bullrich. No sé si